dos aspectos importantes que quiero que los vean. Este es el cronograma de la asignatura que en su primera versión está ya lista, estoy aplicando. Por ejemplo, estamos ahorita con azul, celeste, del 25 de julio al 30 de julio, que es el día de mañana. Aquí hay dos clases que están incluidas. Está introducción a la maquinaria, ¿no?, que hemos visto, y ahora viene maquinaria, equipo, motores, pérdidas de potencia y factor de elevación y temperatura. Aquí tendríamos el 5% de avance. Entonces, miren, ya estaríamos en el 5, concluyendo esta clase, el 5%. Y aquí está cuándo debemos dar examen, ¿no? Y seguramente esto se va a ir moviendo ligeramente de acuerdo a lo que tengamos en estos días. Por ahí hay una asamblea y dice, hay asamblea el 19 de agosto, entonces no podemos ver máquinas de tracción y topadoras. Bueno, se coserá un poco aquí abajo, ¿no? Ha ocurrido algún problema para el primer examen parcial, ahora va a ser la siguiente, entonces aquí tendríamos que llevar producciones, etcétera. Esa elasticidad la pueden controlar y manejar ustedes. Entonces, esto está aquí y aquí hay otra hoja más. ¿Están viendo esta hoja? Sí, ingeniero. Ya, gracias. Aquí están las ponderaciones para entrar el primer examen, cuándo lo vamos a dar. El segundo es el resumen de exámenes. El segundo No, ingeniero, no se ve esa hoja. No, sí, es que el Excel es así. Hay que volver a compartir. Ahora sí, ¿no? Sí, ingeniero. Entonces aquí el primer parcial, el 14 de octubre, el segundo parcial, el 18, aquí hay un errorcito, es el 18 de noviembre, ¿ya? A ver, veremos el otro un ratito, espérenme. Sí, noviembre. Y es noviembre. 18 de noviembre, el segundo parcial, el 9 de diciembre, el examen final. Nos han pedido porque hay cursos de temporada que quieren iniciar sin que el alumno tenga que dar otros exámenes de otras materias. Ahora igual, los cursos de temporada tienen que ser bien planificados para que directamente sea una ayuda para el alumno, no otro peso más. ¿Ve? Eso es importante. Bueno, ya está. Eso es lo que quería que ustedes vean en los dos y eso van a tener en el Classroom para tenerlo archivo. Imprímanlo, guarden en una carpeta ordenada, de ahí van a tener todo a la mano. O igual debe haber otra carpeta en archivos magnéticos donde vayan colocando clase 1, clase 2 y de qué trata, como hago yo también en todas las materias que digo. ¿Ya? Bueno, entonces con eso nosotros entraremos ahora a compartir pantalla y vamos a ver qué es lo que pasa con lo que vamos a compartir. Están viendo ahorita, el título es Maquinaria y Equipo de Construcción. ¿Se lee? ¿Está bien? Sí, se Sí, lee, ingeniero. ingeniero. Por favor, hágame eso porque a veces cuando uno tiene en Excel y cambia a PDF, no jala la pantalla, que volver a salir y dejar y compartir. Bueno, la clase de hoy, de acuerdo a ese programa, vamos a definir maquinaria, vamos a definir motores, equipos y factor de elevación y temperatura, que es lo que vamos a ver. Entonces, aquí está muy bonito explicado, que a veces no se lee muy bien, pero eso lo han preparado estudiantes como ustedes, lo han ido preparando y yo lo estoy utilizando todavía hasta que ya salga el texto, el libro
que está ya en camino y espero este semestre con ustedes estrenar el libro de maquinaria equipo con los tomos que estoy preparando. Ojalá que Dios me dé esa posibilidad y además fuerza para poder hacer todo lo que pretendo este año. Entonces aquí entramos a ver lo que habíamos visto anteriormente. A ver, para mí, ¿quién quiere opinar qué hicimos anteriormente, en la anterior clase? ¿Sobre qué se habló? Si no, yo voy a tener que preguntar y tomar nota del que no ha contestado o ha contestado. Esa es la forma que estoy evaluando. Por ejemplo, su amiga Yufra María Eugenia tiene un punto a favor porque ha participado opinando hoy día. Ya, vamos. ¿Alguien quiere opinar? Ponga su manito y opine. ¿De qué hemos llevado la clase anterior? Vamos, Carlos Román Prado. Buenos días, ingeniero. ¿Se me puede escuchar? Sí, está bien, adelante. Bueno, ingeniero, lo que recuerdo, a ver, la anterior clase hemos visto la parte de introducción. Me acuerdo que hemos visto como primera parte de la clasificación de la maquinaria, si era maquinaria pesada, maquinaria semipesada o equipo liviano. Y también hemos visto lo que era parte de el ciclo de un proyecto, ¿no? Lo que usted mencionaba, la importancia de la fase de preinversión, que se realiza muy poco aquí. Eh, Luego la fase de inversión, operación, mantenimiento y la otra fase que no recuerdo. Muy bien, Eso era dentro de lo que Carlos. hemos visto. Así, Sí, así nomás para que otro opine. Te está bien. felicito. Has explicado muy bien. Muy bien. ¿Ya? Adelante. Inge- A ver, Andrés Inge- Penadillo y luego Daniel. Ingeniero, sí, complementando lo de mi compañero, sí hemos hablado sobre la preinversión, que Ya, tiene que llevar una idea, un perfil y una prefactibilidad, ¿no? ya. También de la factibilidad, que requiere igual la inversión, el diseño final y luego la operación. Pero dentro del ciclo también tiene que tener tanto el mantenimiento, una conservación, una reingeniería o ahí al final de eso un cierre o en todo caso o abandono. Y eso se da con una demolición, ¿no? Perfecto. Muy bien. Miren, tienen la ayuda de las clases anteriores. Entonces ahí pueden empezar a expresar con ayuda o sin ayuda. Si es sin ayuda, mejor todavía. Y si han utilizado con ayuda, sirve, porque tanto leer, chequear todo, se va quedando en la cabeza el conocimiento que se quiere implantar. A ver, para Daniel, algo más y que quiero opinar. Daniel Garate Ticono. Complementando igual, ¿no? Lo que dijeron mis compañeros, a mí me llamó la atención ese diagrama inicial, ingeniero, donde mostraba todo un pantallazo, un panorama de todo lo que es la integración de la maquinaria con todas las obras. Y también hicimos como, participamos acerca de las obras extensas, lineales, y supimos diferenciar también ese ingeniero. Perfecto. Mira, entre los tres han resumido, a ver qué más Lucana Milán quiere aportar y con eso pasamos ya a la clase. También quisiera recordar sobre el diagrama de integración de las Correcto. operaciones de maquinaria en obra civil. Como decía mi compañero, esto era como que de manera general, un esquema de manera general de todo lo que se va a llevar en la materia, porque vamos a hablar sobre la maquinaria y equipo de construcción, sus componentes, las características de la máquina, si eran tracciones, a potencia, qué operaciones realiza, si hace excavación, carga, acarreo, descarga, extendido, compactado. También la importancia en qué sitio se encuentra la obra, el terreno, el medio ambiente, el suelo, a qué altitud se encuentra, el clima, precipitaciones, temperatura, humedad, vientos. eh, es muy importante también las áreas que involucran en la elaboración de un proyecto, la topografía, suelos, geología, hidrología, eh,
qué tipo de proyecto estamos analizando, de obra civil, la metodología de construcción de obra que se va a aplicar, eh, la producción de maquinaria, los costos horarios y también las resistencias, ¿no? Que hay resistencias en el terreno, ¿qué resistencias se van a oponer a estas máquinas? ¿Por qué la máquina tiene que vencer algunas fuerzas para poder moverse? Qué bien, Precios muy bien, unitarios y presupuestos de obras, ¿no? muy bien, muy bien. Bueno, les agradezco los 5. Muy bien. Esa es la forma en que vamos a trabajar. ¿Listo? Ahora hemos hablado un poco. Ya mis reflexiones van a bajar a lo mínimo y esa participación siempre la vamos a dar. Si nadie aporta, voy a hacer, digamos, a ver, Álvaro Calla, quiero tal opinión. No me contesta, mal o bien. Así va a ser. ¿Listo? En cambio, aquí siempre va a ser voluntario los que quieren aportar y ojalá que como ahora 5 de ustedes han opinado, mañana sean otros 5 y otros 5 porque somos en este momento en clase aproximadamente 76 alumnos y todos tienen el mismo, ¿cómo les diré? El mismo artefacto, ya sea laptop o celular que estén haciendo. Les he pedido que sea laptop, porque ahí van a aprender. Bueno, entonces ahora entramos un poco a conocer qué es la maquinaria y equipo de construcción. Ahí tenemos con amarillo una topadora, por ejemplo. Esta topadora aquí tiene una hoja de empuje, aquí está un mecanismo que lo une a la máquina, está orugas representado así, y aquí está una cabina. Dentro de la cabina tiene un motor. Entonces, primera cosa, la máquina necesita motor. Sin motor no voy a poder hacer nada. ¿Qué es el motor? Aquí está M motor y tiene una energía que lo mueve y que esta energía se transforma hasta darle movimiento. Entonces, aquí tengo diésel, gasolina. El diésel y la gasolina se denominan combustibles fósiles. Ahí está. Y tengo también máquina eléctrica. En la época en que estudiamos nosotros, estos dos eran claves. Y hasta ahora el diésel está muy metido en la industria de la construcción, industria agroindustrial, etcétera. El diésel es muy importante. Pero las características de nuestro petróleo hacen que no tengamos diésel. Entonces tenemos que importar ese diésel. Y ese diésel cada vez está más caro por la situación mundial que estamos viviendo. Los equipos, la mayoría de los equipos pesados, semipesados y algunos vehículos livianos como camionetas, jeeps, etcétera, han estado usando diésel. En el mundo, el estado del arte hace que están tratando de que sea eléctrico el motor. Y el motor eléctrico, debido a, digamos, a que pueden obtener energías, este tipo de energía con métodos no convencionales para poder obtener energía cada vez más barata eléctrica. Y que el rendimiento en los equipos eléctricos son muy altos, pocas pérdidas. En cambio, lo que en los combustibles fósiles, por hacer daño al medio ambiente también, tienen desventajas, ¿no? Todos los incendios forestales que estamos viendo en países avanzados, inundaciones en todo el mundo, se están dando por el cambio climático. El cambio climático ocasiona que aumente la temperatura de los mares en unos grados, va a ser con el tiempo. Entonces está cambiando el clima, el ciclo del agua está cambiando.
Entonces, si no hacemos nada contra controlar una industria que por todos los medios es una industria que está haciendo daño, entonces tendríamos que hacer la conversión industrial. Y esa conversión industrial implica inversiones para no utilizar elementos que contaminen el medio ambiente. Y ahí están los combustibles. Entonces, miren, la mayoría van a encontrar todavía motores a diésel. Y eso es lo que más vamos a usar. Entonces, el motor tiene una potencia. Aquí tiene una potencia el motor. Y esa potencia es la que nos va a permitir luego, con transformación, a tener movimiento en la máquina, empujar, en este caso de la topadora, empujar. Entonces, hay las operaciones que se realizan, está en función de varios mecanismos y elementos de máquinas que tiene una maquinaria ya. Entonces, el motor ayuda a su movimiento transformando la energía, pero hay mecanismos. Un mecanismo que permite que no se mueva muy bien una hoja recta, pero la hoja, si no es recta, es angulable, se puede mover. Esos mecanismos también permiten que se mueva y no se dañe la topadora. Luego, aquí entonces, esa es la maquinaria, ¿no? Ahora, aquí tenemos cómo voy a distinguir con una especie de clasificación muy grosera, cómo voy a distinguir al comienzo a una máquina de un vehículo, ¿no? Entonces, aquí empiezo con equipo liviano. Equipo liviano voy a tener en obra una compresora que me va a mover equipos que requieren aire comprimido. En este caso, un martillo neumático. Necesito una compresora. La primera compresora que ustedes han tenido en las manos ha sido el inflador de las llantas de bicicletas manual y el inflador de la pelota de fútbol que así todavía o Ali usamos ahora. Luego bombas. Han debido ver bombeo. En sus casas a veces instalaciones de bombas hay. En edificios, en casitas también hay, cuando no hay mucha cantidad de agua en el sector. Entonces son bombas, pero en obras se utilizan bombas de lodo para echar agua de las construcciones, de las zanjas que se nos han inundado, etcétera. Pero a todos ellos llamamos equipo liviano. Quiere decir que voy a transportar en una camioneta, en un camión de estacas, voy a transportar ese equipo. Hasta en un radiotaxi puedo llevar algún equipo pequeño como una vibradora. Entonces, puede ser. Ahora, ¿qué se entiende también por equipos? Instalaciones temporales, ¿no? Voy a revocar una fachada. Necesito andamios. Antes se utilizaban andamios de madera, pero ahora con el manejo ambiental de la madera ha resultado demasiado cara ahora. Y solamente en muchos casos tiene 3 usos nada más. Entonces ya vienen andamios metálicos, tubulares, que ya el alquiler es barato. Es barato por día, por módulos. Entonces hay empresas que se dedican a instalaciones temporales proporcionando andamios, puntales metálicos, todo. Entonces a eso llamamos equipo de construcción. También para montaje, quiero montar un techo, armo abajo el techo, la estructura metálica, todo lo armo en el piso y luego lo subo con guinches hasta arriba para montar. Con obreros o arriba voy a montar la estructura metálica. Eso también lo puedo hacer arriba si tengo espacio. Entonces, miren, ya estoy viendo que estoy para el montaje. También hay equipos como los guinches. En instalaciones sanitarias para
el montaje e instalación de tuberías, uso tasajas. No dice tesajas, está mal, son tasajas. Y estos que me permiten manipular las tuberías y hacerles hendiduras, etcétera, para que puedan, o cortarlas, para que puedan empalmarse también. Hay equipos de termofusión que se unen, se ponen en calor y unen las tuberías. Bueno, miren, entonces son equipos de construcción. Les da unos ejemplos, pero hay cualquier cantidad de equipos de construcción. Entonces, ya estamos hablando que la maquinaria necesita energía y varios mecanismos y elementos de máquinas que los mueven. Ahí está, están viendo en la pantalla. Luego vamos a ver, he calificado todos los equipos. Ahora vamos a ver qué máquinas, las máquinas, cómo se califican o clasifican, diré. Maquinaria pesada, ¿no? Por el tamaño, por el peso, el volumen que tienen, el ancho, la altura. Entonces, ahí está una maquinaria pesada, que puede ser un tractor con hoja de empuje o topadora, volquetas, cargadoras frontales, pero volquetas, como hemos visto en la clase anterior, de mayores a 10 metros cúbicos, que se utilizan en área rural. En área urbana, alguien me puede decir, pero ingeniero, ¿por qué no usamos de 12 metros cúbicos? Podemos usar en algunas obras que no están transitando por las vías principales, las volquetas, porque si no, la ley de cargas vigente en área urbana también nos va a castigar el pavimento y nos van a multar. No nos van a dejar transitar volquetas demasiado grandes, pesadas, porque vamos a transmitir los pesos a los ejes y vamos a dañar el pavimento. Pero después por eso se toma como semipesadas hasta máximo 10 metros cúbicos. No quiere decir que hemos escrito en piedra esa regla, pero en general es eso. Entonces ahí está. Y semipesadas están las boquetas, cisternas, etcétera, que no son tan grandes y pesadas como las amarillas. Serían las topadoras, las cargadoras frontales, motoniveladoras, que en general son amarillas, aunque hay color verde, ¿no? Los Tematesa, que se fabrican en Brasil, hay fábricas, son verdes. Las Livers, que son los proveedores de Livers, son los que hacen grúas. Esas son rojas. Pero ustedes dirán, pero ¿hay alguna diferencia entre el color de una máquina Caterpillar con el color de una máquina Komatsu? Sí, hay. ¿Listo? Sí hay. ¿Por qué? Porque está patentada la pintura de Caterpillar y está patentada la pintura amarilla de Komatsu. No son del mismo tono ni color, son diferentes, aunque ambas son amarillas. Miren esas particularidades que se están enterando en este momento. Hoy día estoy dejando entrar todavía a algunos alumnos que están retrasados, como ahora Rodrigo Yufra. Pero después no voy a dejar entrar para que empecemos a levantarnos más temprano. Los únicos que tendrían derecho a entrar son los que están trabajando y que yo debo registrarlos para que les pueda facilitar ese trabajo. Entonces, creo que aquí se han dado cuenta de todo, ¿no? Y aquí vamos viendo lo mismo que hemos hecho. Este es de otra clase. Y ahí está lo que hemos hablado aquí. Está tomado por otro alumno y lo ha puesto aquí. Ahora, esto es una idea que tuve viendo también en algunas publicaciones de maquinaria hace años y he obtenido mapas conceptuales, ¿ya?
Aquí estoy viendo un mapa conceptual que es para, o esquema si quieren, para el diseño de una máquina. Para el diseño de una máquina tengo que definir funciones y operaciones que debes realizar. Y aquí debo definir mecanismos, control, definir circuitos. Y aquí debe tener catálogos, guías, manuales y también debe tener forma y estructura en la máquina que voy a diseñar. Forma, peso, volumen, dimensiones. Y eso voy a captar en los catálogos y guías y manuales. Y la estructura debe soportar esfuerzos, cargas. Entonces, ahí está el chasis, que además de soportar esfuerzos, protege al operador. Y debe haber mecanismos que deben ser capaces de soportar esfuerzos. Ya les decía, si es una topadora, debo tener mecanismos que soporten la topadora y no se fisuren el rato de estar así, empujando y se me arruine la topadora. Muy pocos casos se dan en el mundo de ese tipo de fallas. Entonces, miren, es un mecanismo el que estamos utilizando, vale decir, el mapa conceptual. Aquí está. ¿Qué es lo que deben tener cuidado para el diseño de una máquina? ¿Cuáles son las partes de una máquina? Aquí está mecanismos, sistemas, motores, que los clasificamos nosotros, y una estructura. Esas son las partes de una máquina. Sistemas. Tienen su sistema eléctrico. No cualquiera puede arreglar el sistema eléctrico de una máquina. Tiene que ser un electricista que maneje la parte mecánica asociada a esa parte eléctrica que una máquina tiene. Estos sistemas se controlan como todo sistema eléctrico. Tienen herramientas, etc. Hay un sistema hidráulico que mueve algunas de las piezas o todas las piezas. Y hay un sistema electrónico que es la instrumentación que tienen algunos de los elementos de la máquina. Entonces, miren qué sistemas tengo aquí. Ahora, dice, ¿qué motores? Eléctricos, y ahí hay técnicos, pueden ser a diésel, y aquí está la combustión para ellos, que puede ser interna y externa. Si es combustión interna, ahí está el diésel, la gasolina. Si es combustión externa, puede ser unos que estén moviendo a vapor. Antes también habían este tipo. Nadie puede decir que ya no van a haber, porque si una guerra nuclear, Dios no quiera, nos pilla en la etapa de nuestra vida, por ahí podemos volver al Neandertal, ¿no? Donde no haya luz, no haya agua y tengamos que movernos por todo el mundo. Así es lo que está aprovechando Rusia para hacer lo que quiere con Ucrania, ¿no? Esos se están defendiendo como el gato al ratón, porque los otros están con la energía nuclear. Cuidado, si nos atacan al final mucho, les vamos a meter la bomba atómica. Entonces, cosas así que se está manejando en el mundo, que sabe Dios quién entiende lo que el ser humano puede llegar a la ambición tan grande de dominar el mundo. Ahora, la estructura de la máquina está con amortiguadores. ¿Por qué son amortiguadores? Porque el terreno no siempre pues es totalmente nivelado. Entonces se van a desnivelar ruedas, las mismas orugas. Entonces tienen que haber amortiguadores que permitan que no se mueva pues demasiado para el operador su cabina, etc. Deben tener brazos algunos elementos, plumas, como brazos y plumas se dan en las retroexcavadoras, y extensiones que pueden ser telescópicas o no de la máquina. Tienen que haber guías, hay articulaciones donde pueden haber pernos, rodamientos, etc. Y el chasis que está debidamente patentado para proteger al obrero
y darle el confort ahí adentro con todos los sistemas electrónicos que se puede instalar adentro. Miren, ¿qué les parece esto? Es muy bonito. Esto me han plagiado y está en los textos cuando se dice en el internet, dicen ahí, de los apuntes del ingeniero José Luis Gómez debían colocar sin autorización. Y eso está en Alto California, alguien que ha viajado allá ya está dictando maquinaria con lo que nosotros enseñamos en San Andrés, hace años ya. Y cuando les he amenazado han aparecido ahí. Esto lo ha hecho el ingeniero José Luis Gómez, pero sin ningún permiso, y así es el plagio cuando ambos lados también se realizan. Aquí tenemos las características de las máquinas. Las características de las máquinas producen, dice, con azul está, estos efectos operacionales. Según efecto que producen, pueden utilizarse para varias operaciones, en este caso el transporte, ¿no? Al otro lado, transmiten y transforman la energía que reciben. Y de ahí que voy a tener cuidado de la seguridad industrial para todos estos trabajos que voy a ver aquí. En este transporte me ha venido trabajo mecánico, puede generar contaminación y temperatura. Puede ocasionar, ¿no? Entonces, contaminación, los gases que estoy expulsando ya después del trabajo que ha hecho el motor, los gases de combustibles que se van a la atmósfera. Pueden haber que un motor esté derramando aceite en el suelo. También estoy contaminando por aceites y grasas, ¿no? No estoy tocando las operaciones que podrían estar utilizándolos para también deforestar, por ejemplo, ¿no? Y aquí dice, se necesita energía para funcionar y nuevamente tenemos energía mecánica, presión termodinámica y eléctrica. Y otra vuelta, estas características están en catálogos, guías y manuales. Control de las máquinas. ¿Cómo se controla una máquina? Entonces, tiene que haber controles externos como deflectores, simuladores, etcétera, para poder controlar cómo está operando la máquina. Con acciones externas, mandos a distancia, internet, satélites. Les había dicho que con la tecnología 5G, ya en la China no están utilizando operadores. Los operadores están en el sitio, diré. Los operadores están en oficinas, trabajando en una computadora como la nuestra, más sofisticada por softwares, etcétera, y vamos controlando lo que va realizando el movimiento de piezas nuestra máquina en el sitio del trabajo. Pero para hacerlo más eficiente, ¿qué necesitamos? Satélites necesitamos. Necesitamos drones volando y necesitamos equipo topográfico que me garantice que el control que está viniendo no solo por sensores de la máquina me llegue a como información. Entonces hay un apoyo logístico, ¿no?, que tiene a esa tecnología que poco a poco van a ir mejorando, pero tienen un costo que también debe ser considerado. Entonces, temporizadores que llega un momento, por alguna condición de sensores y demás, se paraliza la máquina o se paralizan algunos elementos de máquina. Y ahí vienen los controladores eléctricos, ¿no? Pueden haber inyectores de arranque que permiten eliminar pérdidas en potencia. Deben haber distintos dispositivos de maniobras y selectores de funcionamiento. Entonces, miren aquí, este es un panorama cómo controlo la máquina. Lo que hacíamos, yo he gerentado un proyecto de más de 150 máquinas de la donación japonesa para la paz.
y la alcaldía tenía 50 equipos que les hemos hecho overhaul todo para poderlos utilizar dentro de ese programa. Ya ha sido uno de los proyectos más exitosos de la Embajada del Japón. Y porque hemos manejado muy bien, y no era solo yo era el jefe, pero tenía ingenieros mecánicos de primer nivel, operadores, todo como familia. Lo hemos vuelto. Y ese éxito se ha dado que la Alcaldía de La Paz ha heredado con el overhaul que gastábamos, que usábamos, he dejado esa época cerca de $6 millones de una donación. Los mismos japoneses me decían, ¿cómo hemos hecho esto, ingeniero? Qué bien. O sea, la donación tiene sus hijitos, ¿sí? Entonces, luego creo que con eso han comprado otros equipos. Yo ya me fui a otra área de saneamiento y dejé la parte de maquinaria. Entonces, ¿cómo controlábamos? Teníamos muchachos que ni siquiera eran a lo mucho bachilleres, hacían sus layouts en las obras, tomaban unas planillas que iban tomando y llevaban a la oficina. Y hay 2 ingenieros que eran de San Andrés que habían estudiado conmigo. Yo los llevé y uno mejor que el otro hicieron el control y hacíamos todos los días el control. Economistas que me ayudaban a controlar los presupuestos, recursos humanos que controlaban que el contratista tenga que estar en obra, cuántos obreros, todo. Ha sido un trabajo lindo que la verdad yo pensaba plasmarlo en un libro, pero no me dejaron sacar la documentación porque decían que estaba inventariada. ¿Qué les parece? Y eran copias. Los originales estaban ahí. Le he dicho, yo me voy a llevar las copias para poder hacer eso. No, ingeniero. No, la Contraloría, así como hablan, no ve, los que no saben, todo. Bueno, les dije, bueno, ya, yo me voy. Listo, gracias, porque me fui a otra pega y los dejé ahí. No les dejaron hacer, pero ahí así controlábamos. Ahora, desde París, si hay alguien que está controlando en París, me pueden decir, su máquina se le va a parar a las 6 de la tarde. Y yo, a ver, vamos a ver, ¡pum! Se paró y lo mueve. Yo he trabajado con una empresa americana, controlando también carreteras, puentes, todo para seguridad alimentaria. Miren, qué otro tema diferente para el civil. Pero yo era el ingeniero civil que veía esa parte. Nos habilitaban que los vehículos podían viajar hasta las 6 de la tarde. Si no, medio teléfono satelital tenías que pedir que te habiliten que estaba cerca a un pueblo. Si no, estaba parado. Teníamos que dormir con armar, si era un lugar muy caluroso, carpa. Si era frío, dormías en la misma movilidad o nos daban sleepings donde podías dormir. Así es el control ahora, con los equipos modernos, los últimos que aplican el estado del arte del desarrollo de máquinas. Entonces, imagínense cómo se podía hacer. Y aquí la transmisión mecánica, cómo se da, y aquí hay un esquemita que cómo se consiguen los movimientos precisos en las máquinas. Ya hay transmisiones lineales, circulares y mixtas. ¿Cómo se consiguen sus objetivos? Transforma la velocidad, transmitiendo energía mecánica, regulando y controlando el movimiento y modificando el movimiento. Entonces, si analizan los cuadros sinópticos o mapas conceptuales que se han desarrollado, te da una idea de que cómo más o menos se mueven los motores. Entonces, repasando, haciendo un glosario de lo que hemos puesto aquí, van a poder encontrar documentos de apoyo para que esto que ha sido un pantallazo no se quede en pantallazo, sino como han hablado hoy día estos 5 alumnos, han hablado con tal propiedad como si ya hubieran, así tengan la ayuda a memoria a un lado, pero han hablado con qué propiedad. Y este es un buen día para mí porque me siento feliz
que estos 5 y mañana otros 5 y otros 5. Así tenemos que ser los ingenieros civiles. Así que de la UNSA, de eso siempre me encargo de decir. Entonces aquí vuelvo a ver que los equipos de construcción, repetimos aquí, compresor, bomba, andamios, encofrados, todo eso habían sido equipos. El compresor y la bomba dice $, por hora voy a alquilar. Le dicen, a ver, quiero una bomba. ¿Cuántos días, ingeniero? 5 días. 5 por 8, 40 horas. Ya, 40 horas. Pero, ingeniero, cuidado, estás utilizando a partir de las 6 de la noche. De la tarde. Ya. No voy a usar. Va a estar cesado. Y esa es la ética. Pero a veces tienen contadores, orómetros, que es caro para estos equipos. Ya hay, pero entonces generalmente se controla, ya te dicen, supones que 2 horas más has hecho y por eso te dan por día el alquiler. Los andamios por día, los encofrados metálicos por día, los puntales por día. Entonces, por ahí trabajas de noche y demás, ya pues te van a poner por día. Si trabajas 8, 10, 15 horas, es por día. ¿Listo? Y aquí algo más que es bonito, energía no renovable y energías renovables de los motores, que son en base a mecanismos, vuelvo a repetir, los combustibles diésel o gasolina se repiten, pero también hay otra energía nuclear, eólica, solar, que no se utilizan actualmente para maquinaria, no sabemos con el tiempo. Sí, la eléctrica que está aquí y se la ha pintado así. ¿Listo? Entonces, estas dos son los motores que vamos a encontrar conscientemente. Finalmente, tenemos que la potencia, las máquinas las van manejando. Aquí tengo una pérdida de potencia debido a la altura. Entonces, a esa pérdida de potencia por la altura, llamo factor de elevación y temperatura que le he pintado aquí. ¿No? ¿Qué es el factor de elevación y temperatura? Con la altitud, los motores de combustión tienen mezclas de aire con combustible y con la altitud van perdiendo oxígeno. La altitud te permite tener menos oxígeno. Y llega un momento en que la potencia puede verse afectada por esa altitud. Entonces, no solamente los jugadores gauchos no rinden aquí, o ahora como Platini dice, Platini Sánchez, que los de la altitud siempre van a ser campeones, en otras palabras. Nos postergan a los que estamos en el oriente, ¿no? Otra cosa es de que aquí hay más inversión en el fútbol. Si el Bolívar no tuviera una inversión que hace Claure, Bolívar tampoco tendría dónde está. Y todavía con las metidas de pata que hace su equipo de contratar semejantes futbolistas y demás. Bueno, afecta la elevación de temperatura, afecta a los motores, afecta, salvo que tengan esos inyectores que hemos visto en el mapa conceptual, que son mecanismos que permiten equilibrar y mantener esa potencia. Entonces, si yo veo que una máquina es de 150 HPs, seguramente en La Paz va a tener 120 HPs. ¿Listo? Entonces, la construcción con maquinaria en los sitios altos, como La Paz, Oruro, Potosí, Uyuni, etcétera, nos va a salir más caro porque vamos a tener los equipos de la misma potencia, van a tener menor potencia de trabajo y menor producción también, dependiendo de las operaciones que se realicen. Entonces, ese es el concepto. Presión y temperatura van juntos, ¿no? Entonces, disminuye la presión, disminuye la altitud. ¿O cómo hace? A ver.
cómo va presión y temperatura. Cuanto más voy subiendo, no tengo mayor altura, menor presión y voy a tener menor rendimiento. Entonces, ¿por qué? Porque ahí tengo menos presión del aire encima de mi cabeza. Pero la altitud, estoy más lejos del nivel del mar. No son inversamente proporcionales. De ahí que, ¿no? En topografía han debido ver barómetros de mercurio que se utilizan para también obtener, ¿no?, la altitud de algunos sitios, un poco a grosso modo, pero obtienes la altitud también. Entonces, ese factor de elevación y temperatura se puede calcular de dos formas. Una, buscando el sitio donde estoy, qué altitud tengo en el sitio y a qué altitud esa máquina, según el proveedor, pierde potencia. Y aquí, si es motor de 4 tiempos, tengo 10,000. Si fuera motor de 2 tiempos, como motitos, bombitas, etcétera, aquí tendría que utilizar 30,000, ¿no? Entonces, nosotros estamos tomando entre 10,000 para maquinaria pesada y semipesada y algunos equipos livianos. Ahora, si yo voy a calcular en función de la presión y la temperatura, utilizaría esta otra fórmula para poder obtener FT. ¿Listo? ¿Qué es P? Presión en el obrador. El obrador es el sitio de la obra. Ese es el obrador. P sub 0, presión al nivel del mar. T sub 0, temperatura absoluta en grados Kelvin al nivel del mar. Y T, temperatura absoluta en grados Kelvin en el obrador. ¿Entendido? ¿Está entendido todo lo que hemos visto hasta ahora? Por favor, pongan sus manos, sus manitos en la lista. ¿O tienen alguna pregunta más? Por favor, vayan poniendo sus manitos. Sí. Adelante. ¿A qué se refiere con 4 tiempos y 2 tiempos? ¿Y qué significa ese 10,000 y 30,000? Los motores, como vamos a ver todavía, la clase continúa. Hay motores de 2 tiempos que son pequeños, que se utilizan ya te he puesto el ejemplo de motocicletas. En cambio, los motores a 4 tiempos tienen 4 tiempos desde que el encendido, la explosión, la expansión, etcétera, son 4 tiempos que tienen. Y eso se repite en esos 4 tiempos, una, otra y otra y otra, y así va funcionando el motor. En cambio, en los de 2 tiempos son 2 nada más. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y se repite 1, 2 veces. Por eso se denomina así. Es una explicación que ya entra en la ingeniería mecánica. ¿Listo? Entonces, los motores de 4 tiempos vamos a tomar nosotros como 10,000 todas las máquinas, porque ya hay otros motores y otras configuraciones de los motores, ¿no?, que ya son 4 en B, 6 en B, etcétera, que ya no entra dentro de la parte netamente civil, sino dentro de la parte mecánica. ¿Listo? ¿Cuál era la segunda pregunta? El valor de 10,000 y 30,000. Por eso, es una fórmula que viene ya empírica puesta en ese momento. Dice, coloque 1 menos la altitud del sitio, menos la altitud pierde potencia. Si es 10,000, utilicen para motores de 4 tiempos. Si es de 2 tiempos, pónganle 30,000 abajo. Así me han dado las fórmulas empíricas. Esto lo han debido estudiar científicos en el pasado hasta obtener esas que aparecen en la literatura especializada y nada más, ¿no? El que quiere ver un poquito más de esto, tiene que ver motores
y sus configuraciones y su funcionamiento y operaciones que se hacen. ¿Ya? Entonces, aquí he preparado algunos ejercicios. A ver, dice el primero, ¿no? Tengo presión en la ciudad de La Paz, 495 milímetros de mercurio. Presión a nivel del mar, 760 milímetros de mercurio. Temperatura en la ciudad de La Paz, promedio 15 grados. No, a nivel del mar, 15 grados. En La Paz, 17 grados. Estos dos valores los estoy adoptando. Esto se utiliza hasta en aeropuertos, este T0 a nivel del mar. En cambio, en La Paz podemos medir. Ahora con el cambio climático, tengo más extremos. Si mi trabajo es en época de invierno, eso va a estar de 10 a menos de 10. Si mi trabajo está en época de verano, por ahí va a subir esto hasta 18, 19, etc. Bueno, ¿por qué he sumado 273 en ambos casos? Porque aquí era el grado Celsius y aquí voy a obtener Kelvin. Kelvin. Entonces sumo estos 273, que es una constante, y estoy obteniendo 288 y 209. Entonces, aquí yo puedo hacer, ya reemplazando esto, P en La Paz, 495, 760, 288, 290. Todos estos valores los estoy plasmando en esta ecuación y obtengo que el FT es 0,649. ¿Qué quiere decir? Si yo obtengo estos restando de 1 por 100, me va a dar que tengo el 35% de pérdida en la ciudad de La Paz según esta fórmula. Ahora veremos la otra fórmula. Aquí tengo, aplicando esa que su compañera, ¿quién fue la que opinó de los 10.030? ¿Qué? Yujra María. Ya. Muy bien, Yujra. Ya tienes 2 participaciones. Entonces ahí tengo factor de elevación y temperatura 1 menos. La Paz, 3.600 metros. La Paz, 3.600 metros. Ahora, aquí, si no me dan ninguna información, yo voy a obtener esto para máquina nueva como 500 metros sobre el nivel del mar. Y si es usada, le voy a poner 300. ¿Entendido? Esto es importante. Está en el texto que les estoy dando. Entonces saco aquí, me ha salido 0,69 y aquí 0,67. ¿Qué difiere de lo que he puesto aquí? Este era 0,65 y esto 0,69, 0,67. ¿Entendido? Entonces, aquí si utilizo este método y este 17 grados era el más adecuado, yo tengo 0,65 y podría tener 35%. Aquí, ¿cuánto de pérdida tengo? 31%. ¿Y aquí cuánto? 33%. Y eso es lo que yo hago para que puedan aprender esto que es elevación y temperatura. Esta es la clase de hoy. ¿Listo? Y así vamos a tener un documento que va a decir la clase 2 es esta. Ahora vamos a entrar a lecturas seleccionadas. ¿Están viendo esa lectura seleccionada o tengo que volver a jalar? Se ve, ingeniero. Se ve, ingeniero. Ya, gracias, chicos. Entonces, aquí tengo 2 lecturas seleccionadas. Voy a ver la lectura seleccionada con área temática. Ingeniero, Motor. Sí, ingeniero, antes de que pase a esto de la lectura,
Ya. En las fórmulas que nos ha mostrado una consulta, cuando hay la presión y la temperatura, ¿no se considera si es máquina usada o nueva? ¿Y no hay algún factor de corrección que se pueda utilizar? En la segunda fórmula, donde esté en función de las presiones y la temperatura, exacto. Ya. ¿Cuál es tu pregunta respecto a esto? Estoy preguntando si no hay una corrección que se pueda hacer por antigua y nueva en esa fórmula. Ya. Aquí, esa es la fórmula que se maneja en la literatura, ¿no? Y aquí si analizas donde estamos, esta sería, ¿no ves? Es el ejercicio de esa, ¿no? La presión está con una altitud, la presión está a la altitud del nivel del mar y la temperatura está dada del sitio del trabajo. O sea, no estamos entrando al tipo de máquina. ¿Te das cuenta? En este no tomas que es usada, no es usada, etc. En cambio, en esta otra, sí. Aquí tomas en cuenta la altitud y la altitud a que pierde potencia. Ahí se toman las características de la máquina. ¿Entendido? Ya, una consulta más, ingeniero. Sí. ¿Los valores que ha tomado para pérdida por usado y nuevo son estándar o hay alguna tabla donde No, tengamos de referencia? son estándar. ¿Ya? Gracias, ingeniero. O sea que si tú, digamos, vas a tener una máquina nueva, le pones 500 y si es que, pero si en el catálogo te dice, esta máquina pierde hasta 1200, ¿cuánto debes poner en vez de 500? 1200. ¿Listo? Ya, Una gracias. cosa más. Los fabricantes como Caterpillar, Komatsu, JCB, etcétera, manejan tablas de pérdidas de potencia. Que no, entonces, otro método el que utilizaríamos para que nosotros podamos analizar. Aquí hay dos lecturas seleccionadas. Gracias. ¿Qué apellidas? Perdón. Albornoz, Albornoz. ¿Nombre? Juan Andrés. Juan. Ya. Un apellido y un nombre nada más. ¿Ya? Ingeniero, Ingeniero, buen día. Sí, realizar adelante. una pregunta más. Ya. De Adelante. del anterior PDF, ingeniero, bueno, en las fórmulas que nos ha dado, ¿qué tal? Bueno, si yo iría a trabajar a nivel del mar y, Ya. bueno, me tocaría, no sé, entrar bajo el mar. Ahí la altura se volvería negativa, obviamente, altura del mar. Entonces ganaría potencia, porque ahí haciendo la álgebra, entonces me sale que es mayor a 1. Claro, pero a ver, escúchame, estas son para encima del nivel del mar. O sea, no es para un trabajo bajo el mar. Si estás bajo agua, no es lo mismo entrar. Un buzo entra, digamos, a cierta profundidad. ¿Hasta qué profundidad puede entrar un buzo? ¿Qué te dice la lógica? Que encima tiene una presión de agua que puede soportar su cabeza y su casco. Si no tiene un casco adecuado, puedes reventar su cabeza por la cantidad de presión que tiene, por la carga de agua que tiene encima. ¿No ves? Entonces, cuanto más profundo tengas, tú tienes más peso del agua encima. Entonces, la pérdida es a la inversa. Debe haber alguna fórmula que se utilice a la inversa, pero no con aire. ¿Qué es esto? Sino con agua. Y la presión de agua va a permitir que los equipos se muevan más lentamente cuanto más se muevan a profundidad del agua. ¿De acuerdo? ¿O discrepas con lo que yo te digo? Sí. Tiene mucha lógica, ingeniero. Gracias. ¿Ve? No es razonar nomás. Linda tu pregunta. ¿Qué apellidas? Pasas, José. Pasa José. Muy bien. José Tocayo. Muy bien. Listo. Entonces ahora rápido a los motores. Y estas lecturas yo preparo, ¿no? Ya estoy patentando, está patentado esto
porque no solo hay para motores, tengo para bombas, tengo para instalaciones sanitarias, tengo para hormigones, bastantes lecturas seleccionadas que no las he elaborado todas yo. He tomado de algunos textos que me han permitido ver qué importante es. Aquí, por ejemplo, tengo 15 hojas bueno, no 15, no. Sí, 15 tengo y aquí está lo que voy a hablar sobre motores. Aquí definen la máquina como un conjunto de piezas, elementos móviles o no, que agrupados adecuadamente aprovechan, dirigen o regulan una forma de energía, la transforman y producen un efecto final. Entonces ya voy preparando aquí los pantallazos que les he dado. Tengo que reforzarlos por lecturas apropiadas, que yo he llamado en este documento patentado lecturas seleccionadas. Es como un artículo de lectura que les doy a mis alumnos para que puedan ver. Y aquí están cómo se clasifican por sus efectos motrices, motores, alternadores, turbinas, operadoras, transportadores, modificadoras, por tipo de energía mecánica, eléctricas, neumáticas, etcétera. Un poco lo que hemos hablado, pero aquí ya un artículo que he obtenido ya habla de la máquina, habla del motor. Aquí está lo que su compañera María Eugenia ha preguntado, ha dicho, ¿por qué 10,000? ¿Por qué 30,000? Aquí está, por ejemplo, un motor, a eso se llama manual de partes, que lo han desglosado por sus partes, el motor los han separado, el momento que los unan, se vuelve un motor y funciona así. Y aquí están los tiempos que están utilizando, ¿no? Y cómo va el motor explosión, cómo va funcionando desde el inyector, se mezcla con aceite, con aire, entra una chispa y empieza a explosionar y pom, 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 se va moviendo los 4 tiempos que dicen. Y aquí está lo que la lectura de eso había preparado el autor. Ahora aquí están los componentes de un motor. ¿Cuáles son? ¿No? Entonces, qué importante es saber cuáles son y esta lectura nos las da. Bloque, cárter, cilindros, culatas, cigüeñal. Van a ver que en los manuales de Caterpillar ponen cárter y lo llaman igual que al motor. ¿Ya? Entonces dice aceite para el motor, aceite para el cárter. Y aquí hay un cárter de aceite, una bomba de aceite, etcétera. Miren, esto es lo que el autor ha preparado. Y ahí están las partes de un motor eléctrico. Este es un motor que es de combustión interna, gasolina o diésel. Y aquí está un motor eléctrico. ¿De qué partes tiene? Entonces, para un ingeniero civil, esto es como conocimientos adicionales a su formación. Pero para un ingeniero mecánico, esto es la base de su estudio para hacernos un buen mantenimiento en nuestras máquinas. Y ahí voy viendo cómo se clasifican. Otro autor lo ha preparado, cómo se clasifican estos motores en motores térmicos, motores eléctricos, se dividen en motores de combustión interna, de combustión externa, corriente alterna, corriente directa, y ahí vienen los ejemplos, ¿no? Miren qué interesante. Otra clasificación que he pillado, y ahí está, motores de combustión interna, inicio de la combustión. Esto es un mapa conceptual. Motores ciclo Otto, motores diésel, número de ciclos, motores de 2 tiempos, motores de 4 tiempos. Ven las etapas que forman el ciclo de trabajo de ese motor y el movimiento de pistón, rotativo, alternativo y la disposición en el pistón, lineales, en B, 8 en B, 6 en B llaman y en boxer. El motor, qué tipos de motor, el orden de encendido, qué mediciones se pueden hacer características a un motor. Y ahí viene para que ustedes
comiencen a mejorar el pantallazo que se les da. Aquí está la clasificación de motores, de combustión interna, combustión externa, y lo que hemos visto arriba es como un glosario de lo que habían podido ver. Y aquí está otro autor que lanza este otro cuadro sinóptico y lo van viendo para poder afianzar su conocimiento. Aquí también habla un artículo, miren, conforme al lugar donde se realiza la combustión. En términos sencillos, dice la lectura, es aquel proceso en el cual un elemento entra en contacto con el oxígeno y se transforma en energía calorífica. ¿Lo ve? Miren, ahí está. Entonces, cada uno puede ir viendo esto, leyendo, subrayando, y algunas cosas que no entienden, ver si les ayudo yo o les ayuda el internet a poder chequear qué es lo que se ha querido decir. ¿Listo? Bueno, y aquí vamos viendo que hay otras clasificaciones también que me van dando los que manejan los ingenieros mecánicos, y aquí hay bastantes temas que se han desarrollado en base a trabajos que uno va compilando para que ustedes conozcan varios criterios y vayan afianzando sus conocimientos en motores de lo que he podido reunir. Y aquí hay otra clasificación. Aquí están las partes de un motor. Aquí, por ejemplo, esta definición de motor que también me llamó la atención. Un motor es toda máquina capaz de transformar cualquier tipo de energía en energía mecánica. Listo. Clasificación, y aquí, según la energía, ¿qué tipos de clasificación tenemos? ¿Qué son los motores eléctricos? ¿Qué son los motores térmicos de combustión? Es otro autor el que les da esta lectura. Y ahí voy viendo, aquí miren, motores ya estos industriales. Y aquí motores de combustión interna, motores de flujo continuo, reactores, cómo van funcionando estos reactores. Y aquí están los 4 tiempos que decía Yucra. Ahí están, 1, 2, 3, 4, en cada una de las etapas de construcción, de combustión. Motores de combustión interna. Clasificación según el número de caseras. Caseras es el recorrido de los pistones dentro del motor. Y ahí voy viendo muchas cosas que se repiten, pero por distintos autores que yo he podido ver. Entendido el propósito de esta lectura seleccionada, por favor, sus manitos, cuando les diga pongan, ponen y luego las sacan, ¿ya? Sáquenlas, retírenlas. Quiero saber lo que opinan y es importante ver que esto les va a ayudar mucho para tener una mejor formación. La intención de todo docente es de que los nuevos alumnos aprendan mejor que los anteriores del curso anterior y así sucesivamente hasta llegar a tener directamente un conocimiento mucho mayor y bueno, es la nueva metodología que está vigente en el mundo de enseñanza. Aquí tengo otro, es la lectura seleccionada 2 sobre motores también, y ahí están los motores y sus tipos. He sacado de otras publicaciones donde también me clasifican los motores, me muestran cómo son. Aquí hay un motor Volkswagen, por ejemplo, cuáles son los motores de combustión interna, cómo están colocados los cilindros, en línea, cómo están en B, que es el motor boxer que habíamos citado en esa clasificación, cómo son con pistones, cómo están los que tienen combustible y lo queman como motor de gasolina, motor diésel, motores a gas, a oxígeno, motor atmosférico versus motor turbo,
Miren, otra lectura que complementa lo que estamos llevando en este momento en la materia. ¿Entendido? Así les voy a preparar en varios temas que se quieren que ustedes tengan que leer. Andrés, ¿estás presente? Peneilillo, Ingeniero. tu manito sigue levantada. Zenan Villalobos. Zenan. Alfredo Mendoza. Álvaro Limachi. Tu carita, levántala. Mendoza no está. ¿No? Inge, estoy en el clase, Inge. Pero tu manito, pues acá, haz caso, porque estás con la manito y te has quedado. Bueno, ahora sí, pongan sus manos porque voy a tomar lista. ¿Ya? Manitos todos los que están presentes. Bueno, hemos llegado a 75 alumnos. ¿Ya? Ya creo que estamos al tope. No quisiera que aumenten más porque si no se va a hacer, pues así va el seguimiento que se les puede dar a cada uno, ¿no? Pero esperemos que por este semestre no aumenten más. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, nos veríamos a las 6 de la tarde con las dos primeras clases de JTP, donde voy a lanzar todos los, ¿cómo se llama? Todas las instrucciones para que podamos hacer los estudios de caso. Hay novedades, es diferente, porque he visto para evitar plagios y demás. ¿Ya? ¿Alguna consultita más? Bueno, agradecidos a los 3, 6, 7 personas que han participado hoy día y espero que así sean las clases donde haya bastante participación. Y ha sido muy buena la participación de estos 7. Realmente espero que así sea. Otros van a poder leer algunas cosas y ahí vamos a poder hacer. Por ejemplo, de los 78 solamente están presentes 55. ¿Ya? Y eso no es correcto. O sea, voy a depurar la clase de hoy y solamente 55 alumnos vamos a poder cuantificar. O sea, imagínense, 20 alumnos han venido y no han participado, no han visto nada, han encendido su computadora o su celular y se han ido. Así que voy a detectar quiénes son ellos y si esto se repite, entonces quizás ya ni den examen porque van a tener que abandonar la materia. ¿Listo? Bueno, para los demás, feliz y espero que esta noche también sea una bonita clase. Gracias a todos, que Dios los bendiga, que nos vaya bien en la jornada a todos nosotros. Chao, chao. Hasta luego. Ingeniero. Chao, chao. Voy a poner todo en el Classroom, entonces lo bajan también los